Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow. Yo quiero que ustedes comenten aquí en la caja de los comentarios porque a Cecia Sáenz no le han pagado todavía los premios de la academia. ¿Por qué? Quiero que ustedes me lo digan en los comentarios aquí, pero quédate hasta el final porque de la boca de ella va a salir, quédate hasta el final, va a salir que no le han pagado en Azteca. ¿Por qué no le han pagado? Vamos a averiguarlo aquí en tu canal YouKnow. YouKnow, brra. Qué linda que son las rosas, pero ninguna como la que tengo. Cecia se molesta, como dice el título. Cecia se enoja con presentadores de TV Azteca, porque es lo que entiendo. Si usted mira al final del video, quédese hasta el final para que vea que es en TV Azteca. No sé, que entiendo que es de Honduras, porque TV Azteca tiene, me imagino que tiene sus sucursales, si se le puede decir así, en Honduras, Guatemala y otros países centroamericanos. Aquí en Panamá no tienen una representación así, digamos, como tal, pero bueno, parece que en Honduras sí. O tal vez estoy equivocado. Lo que sí vi fue un letrero que decía Azteca al final, pero yo quiero compartirlo con ustedes y quédate hasta el final porque mira cómo transcurre la entrevista. Entonces la gente creo que se emociona dependiendo porque yo ya vi las diferencias en los dos conciertos anteriores que no tenía nada de apoyo, o sea, fue lo que nos pusieron y ya, y nosotros teníamos que ver cómo vestirnos, cambiarnos solitos y todo eso. Ahí estamos escuchando que en los primeros conciertos, que ya eso lo sabíamos, Cecia Sáenz no contaba con el apoyo de asesoría, digamos, para cómo vestirse o cómo adecuarse para el concierto. Eso es muy malo. Eso es muy malo porque la proyección del artista debe ser lo primordial. Y aquí ya vemos algunas cosas que ya yo he venido señalando que no me gustan de la administración o lo que tienen que ver con todo este... no solamente es ganar dinero, no solamente es lucrar con los artistas, sino que también es proyectar la imagen, porque también si te pones a pensar, si los pones bien, si los vistes bien, si los asesoras bien, llegan más lejos y tú ganas más. Pero bueno, seguimos. Ahí estamos escuchando claramente, Cecia no es tonta, Cecia sabe perfectamente que un buen equipo, un buen asesoramiento, escuchar a las personas que saben del ambiente, de la industria, porque esto es una industria, una maquinaria y no es la más digamos, honesta de las industrias. De hecho es muy desleal y muy injusta la industria de la música, muy mala, por cierto, en muchos aspectos. Todo el mundo ve la parte bonita, todo el mundo ve la cara bonita y los conciertos y la parafernalia y todo eso, pero detrás de la máscara hay muchas cosas. Estamos viendo que espectacular con esos cabellos. Ese diseño fue de un diseñador hondureño. ¿En serio? Así es, y me lo llevé hasta para allá. Porque también hay que apoyar lo nuestro. Ahí está Cecia diciéndolo así, ¿no? Y creo que tira un dardo ahí, Ahí lanza un pequeño dardo. Hay que apoyar lo nuestro. Si notas el rostro de Cecia, claro que está un poco hacia abajo, ¿verdad? Ahí notas un poquito el dardo que nos está tirando porque hay que apoyar lo nuestro. Quería dejarlo allí para que veas el aspecto de que tal vez en Honduras no se apoya al artista. Eso vi que se quedó genial ese vestuario. Sonó como un doble sentido ahí, tanto para el artista. Ella sí apoya al artista, pero ella no la están apoyando. Me encantó. Ese fue uno de mis favoritos y con el ¿cómo se llama? El trajecito con la falda que me la desamarré. ¿Qué? Ok, Cecia, contame, luego de que cuando ya terminaste con Mi Rebuso y te invitan a hacer el otro sencillo, a ti, por ti ya no. Por ti ya no. Por ti ya no. ¿Quién escribió la canción o vos la escribiste? Contaron. Es una escritora mexicana, esta también es cantante, se llama Nala, la pueden encontrar en Instagram. Ok, Nala es la escritora de Por ti ya no. Es una canción que le escribieron para Cecia. Por ti ya no. Una escritora, una artista, una compositora, digamos así, de origen mexicano, que es la que le escribe la canción. Es que todo esto ha sido llevado por personas de México, hasta el momento. TV Azteca, Sony México, Sony Music México, y también tenemos ahora escritores que los que le escriben y también seguramente los que los maquillan, lo asesoran, lo peinan, todo, la visten.
a Cecia Sáenz. Es alguien muy joven y creo que quisieron hacer eso para mí, algo fresco, algo juvenil, algo que venda pues en las generaciones modernas, en las nuevas generaciones. Y pues me gustó mucho. Yo creo que están como experimentando qué pasa con lo que Es que a veces los fanáticos tienden a confundir un poco las cosas porque dicen, que esta canción de Portilla no es de Cecia, quizás ella la escribió y empiezan a indagar y dicen, pero esta letra me suena, ¿y por qué será que la escribió? ¿Será que no sé, los chicos más? todos nos sentimos identificados con esa canción en algún momento. Ahí me gusta porque le están preguntando si la canción es escrita y obviamente sí, se entiende. Uno agarra la canción y dice, bueno, esto es lo que le está pasando a ellos. Miren el ejemplo de Shakira con Monotonía. Aquí fue claramente, totalmente montado con algo que ella vivió de su relación con su expareja Gerard Piqué, que ahora sale del Barcelona. Esa es noticia que ya está resabida, pero bueno. Amigos, no saben, han visto. Sí, me encanta, te quedó súper genial, licencia, y obvio, le pones un toque de artista que en donde quiera que escuchen tu voz, pues ya sabes que eres tú. Sí. Ya Cecia tiene su marca, es lo que dice la panelista. No pude verle la cara, no mostró la cara de las personas que la están entrevistando. No sé por qué lo hizo así. Pudo haber puesto una cámara o solicitado que alguien le grabara el reel, el directo, de una forma que pudiera notarse. A mí me parece que aquí un poquito de mercadeo, ¿no? Que alguien le haya asesorado o le haya ayudado con la cámara para que pudiera enfocar bien mientras la entrevistaban tranquilamente. O tal vez fue algo informal, algo muy poco, digamos que no fue tan planeado y las preguntas son espontáneas. Eso es lo que entiendo aquí, pero me parece hubiera quedado mucho mejor el live si alguien le hubiera ayudado con tomarle el teléfono y grabar todo. Pienso que debió ser así, pero bueno, lo tomó así y tenemos la primicia gracias al apoyo también de los seguidores aquí en tu canal, You Know. Muchas gracias. Todos los días escucho la canción y no es mentiras porque me gusta muchísimo y tiene un mensaje así de que nos gusta un chico, pero ese chico como que no nos convence. Me pasó en la escuela, ya no me pasa, pero me pasó en la escuela. Sí, a todos nos pudo haber pasado en algún momento algo como la canción de Portilla, ¿no? Y por esa razón Cecia la toma como suya y se mete en el papel y lo interpreta de gran Setentero, Cecia, fue una propuesta que vos la diste. Fue una propuesta de Sony, sí. Ellos pues mandaron todo el diseño que querían, todo el estilo, y era así como que gafas grandes, muchos accesorios, que a mí me gusta muchísimo eso porque tiende como a esos estilos afro, y pues ese es lo mío, pues. Siento de que vamos a seguir perfeccionándolo, es como la idea para comenzar. Cecia, ¿ya se citaron el premio? Todavía no. ¡Todavía no! ¡Tenemos ese millón! ¿Qué pasa? Le queda algo, no me lo saco, le queda algo. Pero es porque a mí me falta sacar algunos documentos. Y es mejor que me lo tengan ahí guardadito. Sí, porque si no... Ahí está, el dinero de los premios de la academia todavía no le han pagado a Cecia. No le han pagado a Cecia todavía los premios de la academia. Yo quería que llegáramos a este punto porque realmente le faltan documentos, le faltan papeles, le falta información que tenga que llenar. Me parece que ya que ha pasado un tiempo, esto debió ser un poquito más expedito. ¿Qué cosas hay detrás de todo esto y por qué tanta vuelta? ¿Por qué sí sumaron los de Azteca y los de la academia y también sí sumaron? Tal vez desconozco los cómo y los por qué y cómo pasan las cosas, pero realmente los premios Cecia los necesita. Claro que Azteca y Sony han patrocinado todo esto, estos conciertos y estas cosas y los están llevando muy lejos, pero creo que la magia y el feeling que tiene Azteca y que tiene Sony se les está acabando, y todavía no le pagan a Cecia. Los conciertos llenos, los estadios llenos, o será que no están llenando las expectativas que esperaban al principio de Cecia Sáenz, los de Azteca. Ojo con eso, porque todavía no le han pagado a Cecia y eso no me gusta. Ella lo dijo ahí. Ella soltó, salió de la boca de ella. O sea, yo quiero que ustedes opinen al respecto. ¿Qué les parece este momento? ¿Ya lo vieron? Ahí está la respuesta
de Cecia. Vamos a ver si es verdad que cumple con los contratos y se dejan de pensar solamente en sus negocios y en lo de ellos, lo ancho para ellos y lo angosto para el artista, como siempre ha sido. You know, brah.